tiene que haber algunas reformas legislativas. Vamos a conversar con el doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados, especialista en materia inmobiliaria. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Mario. Muy buenos días para ti y para tu apreciable auditorio. Gracias por estar con nosotros. ¿Va por ahí esta estrategia del gobierno capitalino para enfrentar este delito? Bueno, desafortunadamente yo no creo que sea un tema de una estrategia. Yo quiero comentarte, esto es un problema histórico que desafortunadamente no se ha atendido y no es algo novedoso. El despojo no tiene unos cuantos años. El despojo como tal lleva ya varias décadas y va creciendo. Si estamos hablando que en los últimos 8 años el delito de despojo ha ido creciendo de tal forma que hay cerca de 4,000 denuncias por año en la Fiscalía General de Justicia solamente de la Ciudad de México, y que esas 4,000 denuncias solamente se logran resolver menos del 6%, lo cual se convierte en un absurdo. ¿Qué está sucediendo? Evidentemente en este momento, cuando la jefa de gobierno dice, ¿qué creen? Ya encontramos cómo resolver el problema. Ahora sí, históricamente estamos logrando hacer esto. Yo quiero pensar, cuando tú contratas a una persona en un trabajo, le das los parámetros de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, lo sustituye después de 6 años, otro trabajador lleva 2 años trabajando y llega contigo como jefe de esa unidad de trabajo y te dice, oiga jefe, ¿qué cree? Ya encontré el problema, ahora sí, ya tengo la solución. Después de 6 años de que hemos tenido este problema, que ha habido una doña Carlota, y no es por hacer apología del delito, que ha existido este grupo de vecinos en la Colonia del Valle, que hay 4,000 familias anualmente que son despojadas de sus inmuebles, que no se les restituye, que existe una disposición en el Código Penal de la Ciudad de México, que existe una disposición en el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, en la cual se ordena que debe existir una restitución. Esto no es una novedad, esto es aplicar la ley, que no la han querido aplicar desafortunadamente por una gran conveniencia. Esto genera un negocio, y un negocio extremadamente redituable para aquellos que viven de lo ilícito, y estos recursos se ocupan para múltiples factores sociales, factores políticos, factores electorales, y eso no lo podemos ocultar. Eso está a la flor de piel, y eso lo saben nuestros gobernantes, y no lo saben del día de ayer. No saben esto desde que salió el problema de la Colonia del Valle, o desde que salió la señora Carlota y tuvo que actuar por su propia mano, e insisto, no es hacer apología de delito. Esto lleva décadas el problema. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan para la resolución de estos conflictos, Miguel? Las mismas autoridades. No es posible que cuando tú llegas a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, porque te quitaron tu casa, saliste de fin de semana y regresaste un lunes con tu familia, con tus hijos cansados, y te encuentras que hay una cantidad de sujetos indeterminada dentro de tu casa, durmiendo en tu cama, utilizando tu ropa, utilizando todos tus enseres, y cuando vas a la fiscalía y presentas la denuncia, dicen, no se preocupe, venga usted en mes y medio en lo que mandamos a hacer la prueba pericial en cerrajería, a ver si es cierto que le cambiaron las chapas. Le voy a dar una cita para que me ratifique la denuncia y vengas en 3 semanas. Tráigame 2 testigos de que usted sí tenía posesión y le voy a dar cita en 4 meses. Y a ver si en 8 o 10 meses podemos ir con el juez para que puedan judicializar la carpeta. No es un absurdo. Las personas requieren... ¿Es un asunto de dinero, Miguel? ¿De que hay que dar dinero para que aceleren todo? ¿Así se maneja esto? Yo no te puedo decir que sea un asunto de dinero. Yo creo que es un asunto de voluntad, de conciencia y de querer hacer las cosas, de dejar de proteger a grupos delincuenciales, de dejar de proteger a políticos corruptos, de dejar de proteger a autoridades, de dejar de proteger a despachos de abogados, dicho como tal, de dejar de proteger a notarios públicos, de dejar de proteger a grupos sociales, grupos que son políticos. Ese es el grave problema. Todos en la Fiscalía conocen exactamente quiénes están detrás de los despojos. Nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque no es políticamente conveniente.
Para una fiscalía, el restituirle a un adulto mayor su casa, pues no le genera mayor cuestión. Mejor le queda bien quedar políticamente bien con el despojador, que posteriormente va a aportar recursos a la campaña política de cualquier candidato. Entonces, ese es el problema de la mecánica actual. Yo creo que no necesitamos planes de acción, necesitamos acciones. No necesitamos estar descubriendo el hilo negro. Ese ya se descubrió hace muchos años. El Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales son sumamente claros. El despojo se da cuando alguien en forma ilegítima ocupa indebidamente y sin autorización del legítimo poseedor o propietario un inmueble. Cuando alguien te bloquea tu acceso a tu casa, a tu oficina, a tu terreno, a tu bodega, a tu industria, cuando no te permiten entrar, ¿qué tendría que hacer la fiscalía? De inmediato tomar cartas en el asunto. Claro. De inmediato, Ahora, ese mismo día pedir la prueba pericial en cerrajería. Ese mismo día tratar de mandar a policía de investigación a que recabe entrevistas. Y así como lo anuncia la señora jefa de gobierno, que no es, insisto, no es novedad, es su obligación hacerlo así, y es obligación de la fiscalía tratar de hacer que la propia indagatoria avance en los siguientes 4 o 5 días para que las personas que han perdido sus inmuebles derivados de este tipo de delitos lo rescaten en un plazo récord, no en 1 año, en 2 o en 5. Hay denuncias que llevan 10 años, que personas que no han podido rescatar sus casas en 10 años y siguen empantanadas en la fiscalía. Sí, muchos casos, además de la demora, se van haciendo más complejos por la aparición de documentos apócrifos, perdóname, y colusión con distintos niveles de autoridades. Claro, pero fíjate que es algo muy importante. Un documento apócrifo es relativamente simple acreditarlo. Todas las escrituras tienen una matriz. Todas las escrituras tienen un asiento que está en el Archivo General de Notarías. Sí. ¿Qué es lo que falta? Que vayan y lo investiguen, que faltan y lo cotejen, que vayan con el notario público que supuestamente le emitió y puedan determinar si eso no es una prueba pericial en documentoscopía, en grafoscopía. Hay muchos elementos, cuando se quiere hacer, hay muchos elementos por hacer. Ahora, es tan simple. Si lograron judicializar a estas señoras que despojaron el inmueble de la Colonia del Valle en un plazo de 3 días, ¿por qué este sí? ¿Y por qué 4,900 casos o 27,000 carpetas de investigación que hoy están activas en la Fiscalía de la Ciudad de México no se han podido hacer? Por falta de interés, por falta de voluntad política. Ya. Ahora, también es fácil definir el despojo. Muchas veces es que no todo es despojo. Hay otros delitos que pueden parecer. ¿Y no tienes posesión? Sí. Por ejemplo, alguien que está rentando y que no se quiere salir. Eso no podría ser. No es despojo. No es despojo. Claro que no. El despojo tiene que haber furtividad. Cuando alguien en forma furtiva, sin derecho, se mete a un inmueble. Ya. Cambia chapas. No le permite el acceso al que tiene la posesión. Ojo, el despojo no protege la propiedad, protege la posesión. Un inquilino puede ser despojado. Un propietario a lo mejor no es despojado porque a lo mejor no tenía la posesión. La posesión, hay varios tipos de posesión. No se requiere que la posesión sea habitación. La posesión es que yo pueda entrar y salir libremente a mi propiedad, viva o no viva ahí. Ya, alguien que está rentando pues no está en esa circunstancia. Claro, totalmente. La posesión la tiene el inquilino, claro. La posesión la tiene el inquilino. Y si alguien despoja al inquilino, no al propietario. Ya, son cosas distintas que hay que tener claras, ¿no? Porque son también cuestiones legales que podrían resolver, yo creo que sencillamente, pero pues ya vimos que no es así. Hay casos que duran años, Miguel. Claro, desafortunadamente, como te comento, Mario, duran años, pero yo sí creo por esta situación. Uno es la carga excesiva de trabajo que tienen las fiscalías. Eso hay que reconocerlo abiertamente. Humanamente es imposible atender tantas carpetas de investigación. Y si a eso le sumas la falta de interés por resolver, bueno, es más grave todavía aún. Y yo le voy a poner un tercer factor, el desconocimiento que hoy existe
en el poder judicial derivado de los jueces del bienestar. Que ese es otro factor que desafortunadamente ha continuado entorpeciendo esto. Sí hay estas redes, porque se ha dicho incluso que algunas redes criminales ya están metidas en este asunto, en este delito, y que hay colusión con posibles, con el registro público, se van contra algunos inmuebles que están en disputa, sí, en algún tipo de litigio, ya sea por herencia y este tipo de situaciones. Claro, fíjate que hay un sistema ya muy estructurado que tienen este tipo de delincuentes. Revisan inmuebles que no hayan pagado prediales, que el último movimiento registral tenga entre 60, 70, 80 años. Esto significa que no haya habido ninguna transmisión de propiedad, que sean derivados de procedimientos intestamentarios donde los herederos no se pongan de acuerdo, donde haya personas de tercera edad que vivan en esos inmuebles, porque aparte los investigan, muchas veces son los vecinos, son incluso hasta los mismos familiares los que ponen estos inmuebles ante los grupos delincuenciales para obtener los despojos. Conocen un poco de la historia, conocen un poco de la condición tanto física del inmueble como de la historia de los propietarios. Saben que el propietario no tenía descendientes o que son descendientes que viven en el extranjero por alguna razón o que no conocen de la situación del inmueble o simplemente que no tienen dinero para resolver un problema como estos. Esa es la situación tan grave. Y el primer sujeto que es víctima de esto es el adulto mayor. Bueno, pues así está, dices, pues no hay nada nuevo. Por lo pronto podríamos hablar de una voluntad de atacar el problema, Miguel. Pues yo diría que es hacer lo que tienen que hacer. Para eso los elegimos, para eso están ahí. Esa es la obligación que tienen como jefa de gobierno, como fiscal general de justicia de la Ciudad de México y como presidente del Tribunal de la Ciudad de México. Para eso están trabajando, para eso son funcionarios públicos. Esa es su obligación, no es una gracia. Tienen que actuar para tratar de abatir este problema que muchas veces se toma como un delito de bajo impacto. Yo no creo que sea de bajo impacto que te quiten tu casa, que le quiten la casa a tus padres, que dejen a tus hijos sin vivienda. Es un delito de alto impacto. Totalmente, un daño patrimonial tremendo. Pues Miguel, vamos a seguir, vamos a ver cómo va avanzando esto. Hablaban de que se requieren algunas reformas legales, ¿es así, en tu punto de vista? Sí, hay que hacer algunas modificaciones y adecuaciones para poder actuar en forma expedita, definitivamente. Eso es totalmente cierto, principalmente en las leyes orgánicas. Hay que impulsar más el actuar y sancionar el inactuar por parte de la Fiscalía y de los tribunales. Evidentemente, hoy se puede trabajar, hoy sí se puede hacer, pero para poder recortar esos términos sí tiene que haber una reforma. Pero tampoco es condicionante la reforma para poder actuar. Hoy, si alguien denuncia, así como fue en 3 días la judicialización, detención, judicialización y sujeción al procedimiento de estas señoras que cometieron el delito de despojo en la Colonia del Valle, todos los delitos de despojo que realmente sean despojo pueden tener esa misma suerte. El problema es que no lo han querido hacer. Vaya, pues bueno. Miguel, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana. Mario, me da gusto saludarte, igual y a tu auditorio. Es el doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados, especialista en materia inmobiliaria sobre este asunto del despojo que, como bien dices, dice el abogado, es de alto impacto para la sociedad, de alto impacto patrimonial. Son las 8 de la mañana.